Agradecemos y mandamos un saludo especial a Manuel Vélez, subdirector de investigación del Observatorio Nacional Ciudadano. Gracias, ahora que podemos ya tener más espacio para platicar contigo. Muchas gracias, No, Manuel. gracias a ti, Eduardo, y un gusto estar hoy con ustedes. Muchas gracias. Dime, a ver, ¿qué es el Observatorio Nacional Ciudadano? Pues mira, Eduardo, el Observatorio Nacional Ciudadano es una organización de la sociedad civil que surgió a raíz de los acuerdos de seguridad, justicia y legalidad allá por 2008 y que entró en funcionamiento aproximadamente en 2011. Nuestra misión es contribuir a la mejora de las condiciones de seguridad, justicia y legalidad que imperan en nuestro país a través de distintas actividades. Una de estas actividades es la investigación, pero no es una investigación que simplemente se quede en un reporte, sino es una investigación que tiene miras de aplicarse a través de actividades de incidencia con las autoridades, a través de la vinculación con otros actores de la sociedad civil y a través de la difusión de contenidos con públicos objetivo pues muy diferenciados, entre ellos pues la ciudadanía, ¿no? Que es uno de nuestros pues mayores intereses y nuestros públicos más significativos. Bien, ¿cuándo decidieron hacer esta investigación? Pues mira, ya le traíamos ganas al tema de extorsión. Básicamente, el Observatorio Nacional Ciudadano publicó en 2013 una investigación sobre extorsión y desde entonces, desde 2013, no habíamos tenido la oportunidad de revisitar este delito y de comprender pues qué era lo que había pasado en pues los últimos 8, 9 años. Y la realidad es que nosotros nos encontramos que el panorama en México relativo a la extorsión, pues no ha tenido un desarrollo favorable. Encontramos, por ejemplo, derivado de nuestra investigación, que hoy prácticamente es muy difícil poder hablar del fenómeno delictivo en México sin abundar en las distintas modalidades, las distintas prácticas que entrañan la extorsión. Entre estas, pues podemos encontrar extorsiones que se dirigen a hogares, extorsiones que se dirigen a unidades económicas, incluso extorsiones que se dirigen a asociaciones civiles. Y pues encontramos también una diversidad significativa de sujetos activos de quienes perpetran las extorsiones, porque normalmente está asociada únicamente a grupos delictivos, pero pues es innegable a través de los testimonios que recuperamos para esta investigación, pues que ahí también las autoridades han jugado un papel significativo en ellas mismas extorsionar a la O población. sea, de las mismas autoridades extorsionan a la población. Naturalmente, sí, sí, lo encuentras en distintos esquemas, ¿no? Esquemas Oh, que, man. que sean, por ejemplo, autoridades policías. Tuvimos extorsiones, documentamos por ejemplo, de Guardia Nacional, que ¿De Guardia extorsionaban, Nacional? sí, que extorsionaban, por ejemplo, en zonas de Michoacán, en carreteras, también, por ejemplo, dentro de instituciones de seguridad pública llega a haber fenómenos importantes de extorsión entre sus mandos, por ejemplo, para ascender o por ejemplo en la carrera policíaca, pues hay comandantes o hay sí funcionarios que dicen, pues hay que pagar para acceder a este tipo de plazas y pues extorsionan a sus subordinados, pues para efecto de ellos tener ese control en las Qué estructuras. barbaridad. O sea, pero ya de la Guardia Nacional, ¿no? Bueno, qué bueno que en este sexenio se ha combatido la corrupción. Oye, ¿ha aumentado la incidencia de la extorsión entre ciudadanos y empresas pequeñas con respecto al dato que tenían anteriormente? Pues mira, los datos más confiables que tenemos son de encuestas de victimización. Hay que tomar estos datos, pues evidentemente con pinzas, ¿no? Sí. Por el tipo de instrumento que es, pero en general son datos confiables. Lo que tenemos en el caso, por ejemplo, de unidades económicas, es que sí ha habido un incremento de la incidencia cometida contra estas y en particular las que son más vulnerables, pues son las empresas pequeñas y medianas.
Y esto, bien lo comentabas antes de que entráramos ya En tema. en materia, y esto se debe a que estas ostentan menos recursos para protegerse de la extorsión, a diferencia de una empresa pues más grande que tiene pues incluso departamentos de seguridad o contrata seguridad privada, pues una empresa pequeña o mediana difícilmente puede hacer esto de manera pues individual y, y entonces pues está sujeta a las extorsiones. Y en la investigación, por ejemplo, lo que nosotros profundizamos es que no solo únicamente es el tamaño, sino también el sector al que pertenecen. Las empresas en México pues tienen, nuestra estructura tiende a favorecer esas empresas que son más del sector informal y en ese sentido pues estas están muy expuestas a la extorsión. Entrevistamos a varias personas que trabajan, por ejemplo, en tianguis y que tienen giros en estos tianguis sobre ruedas y sí están sumamente expuestas a la extorsión. En la zona, hay en zonas del Bajío donde llegan incluso a pagar a más de un grupo Uf. algunas O extorsiones. sea, varios, o sea, varios cheques distintos, bueno, varias cantidades distintas, a varios grupos. Sí, a No, pues varios está. grupos. Y aparte pagas impuestos, no, pues no, esto no, ese asunto no está bueno. Esa película no divierte, ¿eh? No, no, en absoluto. Incluso hay los incentivos para formalizarse a raíz de la extorsión pues disminuyen. En un caso muy significativo que recuperamos en nuestra investigación tiene que ver con la pesca. En la pesca nosotros encontramos algo que nosotros le llamamos un circuito extorsivo. Y estos circuitos extorsivos afectan el desarrollo de toda la cadena de valor, desde el pescador que sale al mar hasta el restaurante. En cada uno de esos eslabones encontramos, por ejemplo, esquemas extorsivos a los pescadores que, por ejemplo, les cobran una cuota por salir al mar, en las productoras en las que empacan o procesan los productos del mar, pues también les cobran Uf, con base en el peso, y después, por ejemplo, para salir a mercado, y sacan el producto del pueblo, pues hay que pagar para salir del pueblo y a los válgame Dios. restaurantes pues también les cobran. Entonces son estos Uf, como todos esos circuitos extorsivos que están afectando a una industria eh, pues que tiene a la cadena completa, es así, en las así es. partes que integran la cadena. Oye, dime, ¿han visto usted cuánto distorsiona el precio? ¿Cuánto altera el precio esta presencia de los grupos criminales en la cadena productiva? En el caso, por ejemplo, de la pesca. Pues todavía no hemos profundizado a tal nivel. Ahorita fue un estudio general sobre las extorsiones y es un tema que no va a dejar el Observatorio Nacional Ciudadano justo por todas las implicaciones económicas que hay. Lo que nos comentaban en los testimonios es que lo que afecta a la extorsión es en un carácter distributivo. Entonces, lo que está haciendo la extorsión está deprimiendo los precios, a diferencia de lo que podríamos pensar es que los encarece, pero los precios al productor le dicen, ah, bueno, pues yo no te lo voy a comprar el kilo no te lo voy a comprar a 15, sino te lo voy a comprar a 10. Entonces, ese margen que antes tenía el pescador, pues se lo come la extorsión. Y entonces eso lo que va haciendo es precarizando y va teniendo características que favorecen la desigualdad, ¿no? Naturalmente el productor, el más pequeño, pues va a ser el más afectado por la extorsión y en general lo que vamos a tener en lo que nos comentaban en pesca es que no es tanto un shock de precio que empuje los precios hacia arriba, sino que en los precios al productor los empuja hacia abajo. Pero eso no es cierto, por ejemplo, en otras industrias que nos Pero platicaron. aún así, o sea, te lo baja el productor para que después tú criminal, grupo criminal, le aumentes el precio, sacas más utilidad y lo vendes a la siguiente parte de la cadena más caro y entonces te tragas tú te quedas con la utilidad, Ujú, ¿no? sí, Pero al rato es canibalizar la cadena, ujú, canibalizas la cadena y entonces le quitas incentivos para seguir produciendo al cuate que produce y al que le compras. Un día no va a tener que venderte, porque dice, no, no me sale, maestro. O sea, no sí, inventes, estoy trabajando para ti, ni siquiera me pagas.
Así es, y no solo eso, sino el pescador pues tiene que, está en un esquema en el cual se queda en la legalidad o se va en la ilegalidad, porque como bien sabrá, es que la pesca, para tú ser un pescador legal, necesitas cumplir con una serie de trámites, Sí, necesitas cumplir con una serie de regulaciones, que sí. son regulaciones costosas. Nadie le va a pagar al pescador por cumplir esas regulaciones. Él va a tener que pagar todos esos trámites. Entonces se No, suma bueno, la carga no, impositiva y la carga regulatoria no. a la carga del extorsionador. No, pues así está de carajo, no, no manches. O sea, te exprime el fisco, te exprime el gobierno a través de los permisos, te exprime la autoridad que debería de cuidarte, es la que te extorsiona, es porque es parte de la nómina del grupo que está dominando la zona. Te exprime el grupo criminal y te bajan el precio. No, no, pues me largo a ver dónde y a ver en qué trabajo. Pues ¿cómo? Pues estamos aniquilando la economía. Sí, sí, ese es un efecto que era lo que comentaba yo al inicio, ¿no? Que hoy ya no podemos hablar, por ejemplo, de industrias eh, sin abordar el tema de la extorsión, ¿no? Otro que veíamos muy afectado era en los tianguis, es un giro que pues tiene sus particularidades, ¿no? El giro del comercio de ropa de paca que Sí, se comercializa en tianguis y que es un giro pues muy frecuente en las comunidades en México y que sí. es un giro que está muy expuesto a la extorsión, ¿no? Hay varios testimonios que recopilamos nosotros en el Bajío, en la costa, etcétera, y les cobran bastante de cuota, ¿no? Entonces, en esos sectores también estamos viendo las afectaciones. Al igual que, por ejemplo, en otro testimonio que encontramos fue en asociaciones civiles, porque, por ejemplo, podríamos uno pensar que las extorsiones solo le pegan a unidades económicas, pero un caso muy interesante que recopilamos fue de una asociación civil que protegía a las mujeres o que tenía esta misión de protegerlas de violencia de género y Sí. que un buen día llegan y le empiezan a cobrar cuotas. Entonces la persona que ¿Y cuotas de qué, presidía perdón? ¿Cuotas de qué? estas pues sí, cuotas, tenía que pagar cuota por estar en sus oficinas. Págame Dios. ¿Y? Y pues naturalmente esta asociación, pues no, las asociaciones civiles como nosotros, pues dependemos de donativos. Sí, Entonces nosotros no generamos ingresos. claro. Y en esta ocasión, pues esta asociación no generaba ingresos y lamentablemente pues tuvo que cerrar, ¿no? Porque no tenía con qué pagar. Válgame Dios. Oye, este informe, los resultados de este trabajo, ¿dónde se pueden consultar? En nuestra página de internet Sí. está ahí la presentación y también próximamente va a estar publicado el estudio en extenso, donde van a encontrar pues información muy diversa desde, por ejemplo, lo que es un análisis del tipo penal, el análisis de las capacidades institucionales, van a encontrar una revisión sistemática de la literatura académica sobre extorsión en América Latina y van a encontrar pues naturalmente este compendio de casos que ¿Cuándo, nosotros seguimos elaborando. ¿cuándo creen que va a estar en extenso el estudio? Pues más no pasará de diciembre. Qué barbaridad, lo que nos has dicho. Oye, Manuel, muchas gracias por haber estado con nosotros. Te agradezco mucho, muy interesante lo que nos expones y lo que nos platicas. Espero que pronto tengamos la posibilidad. Espero con mucha atención con el estudio en extenso para conocerlo. Bueno, irme de espaldas, carajo, no es posible que está pasando esto en el país. Vamos a acabar con él rapidito. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Manuel. Gracias a ti y a tu auditorio. Un saludo. Gracias, igualmente. Qué barbaridad. ¿Tú escuchaste algo? Gracias, Manuel.